estamos de vacaciones. Pues resulta de que un personaje central de la política nacional en este momento es Javier Corral. No sé si ha sido para un lado bueno o para el lado malo. Pareciera que para los dos lados es malo. Malo porque aquí dejó un desquebrajamiento casi imposible de pegar a corto plazo. Las lastimaduras, los fragmentos de partido andan dispersos en cada uno de los interesados en volver a tener el control político del partido. Ahora están muy metidos, después de tanto año de abuso, de complacencia, de delincuencia organizada entre muchos panistas, de delincuencia política. Ahora sí están pidiendo a gritos de que hay que reestructurar el PAN. Por ejemplo, hay una señora medio rara que pues yo no le tengo confianza como política, la señora Romero, la señora Cecilia Romero, quien fue delegada de migración, a la que le robaron un camión lleno de cubanos. Sí. Entonces, dejó con la más grande desvergüenza la imagen de esa inútil dependencia, Instituto Nacional de Migración, y la secretaria del PAN. Entonces, ¿por qué está el PAN tan fregado? Porque fue la causa de practicar la endogamia. La endogamia es algo así como que meten a la agrupación, al lugar, cosas o personas que no pertenecen a... que no son arraigadas. Exacto, entraron una bola de sátrapas ambiciosos. Oportunistas y se apoderaron de los puestos claves para ir brincando como chapulín de un puesto a otro y de un costal a otro para sacarle ganancias. Entonces ahora están muy preocupados. Sí, como ya perdieron. Y luego dice Sherman, tiene que volver a sus orígenes. Si el PAN volviera a sus orígenes, no le hubieran permitido a él en el 68 hacer la concertación que hizo con Salinas, ¿verdad? Así es. Entonces pues escupe para arriba donde dice Charol, el ícono viviente del PAN. Pero hablábamos del personaje principal de este resquebrajamiento interno aquí en esta Chihuahua. Carlos Pérez Cuellar, Carlos Burruel y el diputado que precisamente por el pleito de obtener esa canonjía sexenal de diputado mayoría, ¿verdad? ¿Quién? Javier Corral, senador. Perdón, senador de mayoría, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces y luego eso fue a nivel interno del PAN y a nivel general aquí en el Estado, pero que se va peleando con el presidente de la República. O sea, ¿cómo va a ir la liga? Vamos a ver qué es una carta. Adelante con la tarea. Carta. Los grandes secretos de la historia del mundo se han plasmado en documentos redactados en forma personal de un personaje a otro, en donde se describen, relatan, informan, reclaman, comparten asuntos muy variados, desde simples comentarios amistosos, familiares, muchas veces intrascendentes o solo importantes para dos personas, y que se han comunicado desde que se conformó la escritura de interrelación, popularizándose gracias a la invención principalmente de la tinta, conocida en un principio como tinta china, por su permanencia visible a pesar del paso de los años y el deterioro de los papiros realizados en diferentes materiales, junto con la adaptación de plumas de ciertas aves, llamadas simplemente plumas, cuya punta se moja en la tinta para realizar los trazos que unían las letras llamadas palabras. Este legendario documento, generalizadamente llamado carta, ha formado trozos importantes de la historia de países, continentes e inclusive del mundo entero. El dar a conocer públicamente famosas cartas han inclusive motivado grandes problemas entre países antes amigos, llevándolos a confrontaciones bélicas, así como en la historia afectiva de la humanidad, que al romper la secrecía de cartas románticas entre parejas de enamorados, han sido objeto de trastornos allende las fronteras de viejos y desaparecidos reinos. Las valijas diplomáticas, hasta hace pocos años, eran los buzones blindados de inmunidad
que transportaban todo tipo de documentos de un país a otro, incluyendo cartas personalizadas y con el sello de oficiales. En la correspondencia abierta y transportada bajo la responsabilidad de los gobiernos, en la mayoría de los países, ancestralmente ha sido protegida por rígidas leyes que salvaguardan la secrecía. En el actual sexenio gubernamental encabezado por Felipe Calderón, en su calidad de presidente de la República, que está por terminar, la publicación masiva de al menos 2 cartas dirigidas a él han y están causando varios problemas de repercusión partidaria de dentro hacia afuera de su partido Acción Nacional. La primera que se conoció públicamente fue la que en su momento le enviara uno de los modernos ideólogos panistas, el filósofo de academia y político de profesión, Carlos Castillo Peraza, al entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Felipe Calderón, en la que, entre algunos tópicos tratados, se incluía el reclamo del primero hacia su amigo y alumno de la doctrina panista de que tuviera más cuidado con su actuar social, refiriéndose al tiradero que con frecuencia se hacía en las oficinas de este partido de restos de bebidas alcohólicas, lo que, según párrafos difundidos al destape de dicha carta, ponía en evidencia lo que después fue tema abrupto en que se envolvió el actuar oficial de Calderón en su vida pública de presidente de la República. Ese tema ha sido un lastre para el señalado y una beta interminable, ricamente explotada por caricaturistas de todas las latitudes, en base a que hemos sido un pueblo de una sui generis idiosincrasia a la mexicana del chismorreo y el asombro mojigato, con esos ribetes de un escándalo desmesurado de puritanismo, cosa que no se dio en el vecino país con la aprobada enfermedad del anterior presidente George Bush, y menos aún se escandalizó con la inocultable preferencia del entonces primer ministro inglés Sir Winston Churchill por humedecer su garganta en forma rutinaria todos los días, a todas horas, con el whisky de su preferencia ingerido en forma directa. Eso no escandalizó a nadie, sino al contrario, engrandeció su figura pública hasta hoy y todavía con muchos años de remembranza positiva hacia el futuro. Volviendo a la imagen presidencial en el terreno de la correspondencia, que si no privada, tampoco 100% oficial como para archivarse como correspondencia de gobierno. Esa carta publicada por el periódico Reforma, que el senador Javier Corral le enviara al presidente de México, en donde le manifiesta su inconformidad de que por el hecho de no haber asistido a Los Pinos con los otros senadores panistas, le haya llamado cobarde por no haber asistido a la convocatoria presidencial. Javier dice que nunca tuvo intención de que esa carta, no precisamente confidencial, porque les mandó copia a cada senador del PAN, siendo definitivamente de una de esas manos panistas de donde una copia procedente de quién sabe cuántas copias voló ante la indiscreción profesional periodística de la redacción del periódico Reforma, y claro, el colmillo en esos menesteres que le arrastra el senador Corral. Sabía que el alumbramiento público de esa misiva sería mucho antes de tiempo de gestación normal para ser obligadamente publicada como material periodístico valioso que es. El contenido todos lo conocemos. El resultado final que se dé en torno a la política aún es nebuloso, pero que habrá repercusiones, claro que las habrá. Definitivamente no hay carta que no sea peligrosa, empezando por las de la baraja, y si es del tarot, más. Manuel Gómez Martínez.